Hola a todos, estoy de vuelta con nuestra clase de criollo haitiano. Yo estuve ausente durante un tiempo porque se me había roto la pantalla de mi celular. Me quedé sin celular y más de eso mi cámara para la filmación tampoco no funcionaba. Entonces yo estaba mal. Y hasta que un buen samaritano me regaló un súper buenísimo celular. ¿Quieres verlo? Aquí está. Un iPhone 6 con 128 GB de memoria. Entonces estoy listo para seguir con la clase. Un agradecimiento sincero grande para esa familia, la familia Castillo. Entonces, si estás listo, vamos a seguir con la clase 17. Muy bien, seguimos con el famoso verbo predicar, que lo tenemos aquí. Y como habíamos visto, para el presente no hay que agregar nada. Aquí está el verbo. Entonces, para decir yo predico, yo solamente pongo el pronombre moi o y después el verbo predicar. Prêcher, yo predico. Ou prêcher, tú predicas. Li prêcher, él o ella predica. Nous o nous prêcher, nosotros predicamos. Nous prêcher, ustedes predican para el español de Argentina o ustedes predicáis para el español de España. Yo prêché, ellos o ellas predican. Y para el pasado sabemos que lo que tenemos que hacer es agregar la palabra te delante del verbo. Entonces el verbo prêcher se convierte en te prêché. Y podemos ver que nada cambió porque sigo con los mismos pronombres personales y con el verbo así. Entonces voy diciendo prêché, yo predicaba o yo prediqué porque el pasado de criol reemplaza los dos pasados del español. Ou prêché, tú predicabas o predicaste y así. Hoy, en la clase de hoy, tenemos que ver con el futuro. Para el futuro solo tenemos que agregar esa famosa palabra pral. Entonces el verbo prêcher se convierte en pral prêcher. Ya estoy hablando del futuro, los dos futuros, que sea el futuro voy a predicar o el futuro predicaré. Sirve para los dos. La palabra pral también es el verbo ir en criollo haitiano. Entonces, ahí el pronombre moi, pral prêcher, yo voy a predicar o predicaré. Ou pral prêcher, vas a predicar o predicarás. Li, para él o ella, pral prêcher, él, ella predicará. Así de simple para el futuro.
Ahora pasamos a otro modo en la página 16 que tiene que ver con el modo condicional, que es muy importante porque es algo que queremos hacer. Si es posible, lo hacemos, o deseo, todo eso. Entonces, cuando es algo así que tiene duda, uno no está tan seguro, entonces el verbo, vamos a poner esa palabra ta delante del verbo. En ese caso, el verbo se convierte en ta prêché. No cambió nada de los pronombres personales, sigue siendo iguales. Entonces, lo único que hace saber qué tiempo es cuando uno agregue la partícula. Ahora digo, moi ta prêché, yo predicaría, ou ta prêché, tú predicarías, li ta prêché, él o ella predicaría, no ta prêché, nosotros predicaríamos, no ta prêché, ustedes predicarían o ustedes predicaríais, yo ta prêché, ellos o ellas predicarían. Entonces, solamente tenemos que memorizar muy bien el modo indicativo, ese famoso modo. Y para el modo indicativo, veamos el presente y después vemos el pasado y después vemos el futuro, ya son 3. Y con el condicional presente. Es todo lo que uno necesita saber para poder conjugar los demás modo o tiempo. Ahora pasamos en la práctica. Muy bien, amigos, como acabamos de ver en la página 15 y 16, hicimos un repaso también del video anterior, del tiempo que sea presente, pasado de indicativo, y hoy acabamos de ver el futuro y el modo condicional presente. Para un criollo haitiano básico es suficiente. Y como yo aclaré en el video, solo uno tiene que memorizar bien ese video que acabamos de hacer, esos modos y tiempo, y con eso vamos a poder conjugar cualquier otro modo o tiempo en el futuro, ¿sí? Ahora lo que podemos hacer es una práctica, ¿sí? A ver si tenemos buena memoria. Vamos a ponernos romántico. Vamos a usar el verbo pensar. Y vamos a hacer una frase, por ejemplo, pensar en ti, ¿ok? Entonces, para el presente de indicativo, si quiero decir yo pienso en ti, sabiendo que el verbo pensar en criollo haitiano se dice penser, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Te voy a ayudar. Voy a decir, moi penser nan ou. Moi penser nan ou. Eso es para el presente de indicativo. Ahora para el pasado, que sea los dos pasados, para decir yo pensaba en ti o yo pensé en ti, ¿cómo tengo que decirlo? Sí, es así. Moi te pensé nan ou.
¿Ves? Agregar la palabra te, pensé, ya el verbo está en los dos pasados. Ahora si quiero decir voy a pensar en ti o pensaré en ti, para esos dos futuros del español, ¿cómo puedo hacerlo en criol? Es, a ver, inténtalo, a ver, sí, así, es moi pral penser nan ou. ¿Ves? La frase no cambia nada, es solamente, como vamos viendo, es solamente agregando una sola palabra delante del verbo y ahí puedo darme cuenta de qué tiempo estoy hablando. Y para el condicional, para decir yo pensaría en ti, sería ta pensé nan ou. Muy bien. Ahora vamos a usar otro verbo que será el verbo chanter. No te lo voy a traducir. Te voy a decir la frase y vos vas a conjugarla. Sabiendo que palabra cantar, el verbo cantar, se dice chanter. ¿Ok? Bueno, la primera. Y después vas a seguir. Voy a decir, yo canto para ti. En presente de indicativo es moi chanter pour ou. Moi chanter pour ou. Ahora, para decir yo cantaba o yo canté para ti, ¿cómo puedo decirlo? Te toca a ti esa tarea. Ahora, ¿quieres decir yo voy a cantar para ti o cantaré para ti? ¿Cómo lo puedo decir? Tu tarea. Si ahora quiero decir yo cantaría para ti, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, con esa clase que acabamos de hacer, esas dos clases, la de anterior y esa, no se puede formar sin problema esas frases. En la próxima clase vamos a seguir con la conjugación para los alumnos avanzados o para cualquier persona que quiere avanzar más en el idioma, y será con el modo subjuntivo, que es muy importante, pero vas a ver que es más simple, con la simplicidad, muy simple, porque voy a usar solamente esos modos y tiempo. Estoy hablando de indicativo y condicional para formar el subjuntivo. Entonces no tienes que asustarte para nada. Prepárate. Te aconsejo a seguir leyendo la página 16 y 17 para el próximo video. Chao.